Que este día y esta semana estén llenos de bendiciones divinas para cada persona que nos escucha. Bienvenidos a una nueva inversión profunda en las páginas de la historia antigua. Hoy tenemos por delante un viaje intelectual verdaderamente fascinante. Hola, sí, estoy súper emocionada por lo que vamos a analizar hoy. Y es que el objetivo, digamos la meta de hoy, es adentrarnos de lleno en el capítulo 18 del libro del Génesis. Y para hacer esta exploración, este análisis, nos estamos apoyando en unas notas increíbles y contextos históricos invaluables de dos fuentes muy específicas. ¿Así es? Tenemos la Biblia de Estudio Holman por un lado, y la Biblia de Estudio NAAA, o sea, la Nova Almeida actualizada. Dos herramientas fantásticas, la verdad. Totalmente. Y nuestra misión en esta inmersión profunda es explorar una serie de dinámicas asombrosas que chocan en este único capítulo. Vamos a ver la hospitalidad extrema en el Medio Oriente antiguo, la duda humana frente a promesas imposibles y hacia el final una de las negociaciones más intensas y audaces de toda la historia registrada. Es un privilegio acompañar este análisis. Lo que tenemos sobre la mesa de disección hoy no es simplemente un relato antiguo que ha sobrevivido al paso del tiempo. Esta historia funciona como una auténtica clase magistral. Una clase de teología pura. Teología y psicología humana, exacto. Nos enseña sobre la justicia, sobre la compasión y abre una ventana muy particular hacia la forma en que la naturaleza divina interactúa con, digamos, nuestra fragilidad. Es que toca fibras muy sensibles. Sí, fibras sobre cómo la humanidad se relaciona con lo sagrado y cómo surge esa empatía real al interceder por el bienestar de otros. Bueno, vamos a desempacar esto. Para entender el peso de este texto, necesitamos pintar la escena con todos sus matices. Estamos en los encinares de Mamre, cerca de Hebrón. Ajá. Y es la hora más calurosa del día. O sea, para quien haya experimentado el clima de un desierto, al mediodía es fácil entender que el sol es implacable. El aire quema los pulmones, la arena refleja un calor insoportable. En ese contexto, la única actividad razonable es no moverse. Buscar la sombra más profunda y quedarse quieto. Abraham, un anciano y un patriarca de gran riqueza, está sentado a la entrada de su tienda intentando capturar alguna brisa fugaz. Sí. De repente, levanta la vista y ve a 3 hombres de pie a cierta distancia en medio de ese calor abrasador. Y aquí ocurre algo que rompe todos los esquemas. Abraham no solo se levanta para saludarlos. No, para nada. El texto indica que él corre a su encuentro desde la puerta de la tienda y se postra con el rostro en tierra. Ese detalle del esfuerzo físico es fundamental para entender la escena. Si conectamos esto con el panorama general de la cultura de aquella época, basándonos en las notas de la fuente NAAA, la acción es genuinamente extraordinaria. Es una locura. En el Medio Oriente antiguo, un hombre de la edad de Abraham, que además era una figura patriarcal, líder de alta posición social, simplemente no corría. Claro, no era digno. Exacto. El acto de correr, de apresurarse levantando sus túnicas en medio del polvo, se consideraba indigno para alguien de su estatus. Era algo reservado para los sirvientes o para los niños. Imagínate la imagen. Y añadiendo a eso, el acto de postrarse en tierra ante 3 forasteros polvorientos es una muestra de sumisión absoluta. Aunque inclinarse pudiera ser una forma de saludo común para mostrar cortesía, la velocidad y el esfuerzo físico revelan que percibe a estos visitantes como dignos de una honra monumental. Hay un reconocimiento instintivo ahí. Totalmente. Sabe que está ante una presencia de grandeza sin igual. Esa imagen mental es sumamente poderosa. Imaginar a un equivalente moderno de un multimillonario anciano corriendo por el asfalto hirviente de una carretera para postrarse ante 3 mochileros desconocidos. Es un contraste maravilloso. Y a continuación ocurre una de las ironías más simpáticas de este relato. Las palabras de este hombre no coinciden en absoluto con sus acciones. Él se dirige a los visitantes y les ofrece lo que parece ser el nivel más básico de cortesía. Sí, algo muy sencillo. Propone traer un poco de agua para que se laven los pies, le sugiere descansar bajo la sombra y promete traer un bocado de pan para que repongan fuerzas. Un refrigerio ligero, supuestamente. Suena como algo rápido para salir del paso. Pero las notas de las fuentes revelan que lo que ocurre a continuación dista mucho de ser un simple bocadillo. La fuente NA señala de manera muy aguda esta discrepancia entre lo que se ofrece verbalmente y lo que se entrega en la realidad.
El anfitrión comienza ofreciendo lo mínimo indispensable del código del desierto, pero termina orquestando un festín suntuoso de proporciones épicas. Épicas es la palabra. Para entender la magnitud, la Biblia de Estudio Holman aporta un cálculo que cambia por completo la perspectiva. Abraham le pide a su esposa, Sara, que amase deprisa 3 medidas de la mejor harina. Esas 3 medidas, según los cálculos históricos de la Biblia Holman, equivalen a unos 20 litros de harina fina. 20 litros. 20 litros. 20 litros de harina. Eso no es amasar un par de hogazas para acompañar un bocado de pan. Es muchísimo. Eso es el equivalente a abrir una panadería comercial en medio de un campamento nómada. Es una cantidad industrial de masa que requiere un esfuerzo físico tremendo para preparar y hornear, especialmente bajo presión y a toda prisa. Y la hospitalidad no se detiene en los carbohidratos. El texto describe que el patriarca corre hacia su rebaño, selecciona personalmente un becerro tierno y bueno y le ordena a un siervo que lo prepare rápidamente. Un becerro entero. Así es. La carne de becerro era un lujo absoluto, reservado únicamente para ocasiones de extrema importancia o para honrar a la realeza. A esto le suma cuajada y leche fresca. Y mientras los visitantes consumen este banquete digno de un rey, bajo la sombra del árbol, el propio Abraham se queda de pie junto a ellos, Como un mesero. asumiendo la postura humilde de un camarero, esperando instrucciones, tal cual. Toda esta coreografía de servicio es fascinante, pero hay un detalle sobre la logística de este banquete que llama mucho la atención. Abraham está afuera con los visitantes, coordinando todo, pero Sara no aparece en la escena principal sirviendo la comida a pesar de haber preparado esos 20 litros de harina. Las normas sociales y culturales del mundo antiguo explican perfectamente esa ausencia. La Biblia Holman aporta un contexto crucial al respecto. De acuerdo con las costumbres asiáticas de la antigüedad, muchas de las cuales aún perviven, la esposa del anfitrión no tenía permitido interactuar ni estar en la misma presencia física de los visitantes masculinos. Claro, se quedaba atrás. Su deber era permanecer en las áreas privadas oculta de la vista de los forasteros. Sin embargo, la arquitectura de una tienda nómada tiene sus limitaciones. Las paredes están hechas de pieles o tela de pelo de cabra que ofrecen mucha sombra, pero absolutamente nada de aislamiento acústico. Se escucha todo. Todo. Mientras todos disfrutan de ese festín monumental bajo el árbol, la atmósfera cambia. Ya no se trata solo de hospitalidad del desierto. La atención se desplaza sutilmente hacia el interior de la tienda, hacia quien está escuchando. Resulta imposible imaginar que alguien no estuviera prestando atención. La conversación que estaba a punto de desarrollarse era de una magnitud tal que cualquier persona al otro lado de esa fina lona habría contenido la respiración para no perderse un solo detalle. Y así entramos en un terreno emocional muy complejo. Durante la comida, los visitantes preguntan directamente por Sara. Y es en este momento cuando la narrativa hace explícito que uno de estos visitantes es el Señor mismo, acompañado de 2 seres celestiales. Y ahí suelta la noticia. Suelta una noticia que desafía las leyes de la naturaleza. Promete que volverá exactamente en un año y que para entonces Sara tendrá un hijo. Para dimensionar el impacto de esa promesa, debemos detenernos en la cruda realidad biológica que ambas Biblias de estudio enfatizan con gran rigor. El texto es usualmente clínico y directo respecto a la fisiología de la pareja. Muy descriptivo. Ambos son de edad muy avanzada, bordeando el siglo de vida. Pero sobre Sara, la escritura especifica que le había cesado la costumbre de las mujeres. Es una forma antigua de confirmar que su ciclo reproductivo, la menopausia, había terminado muchas décadas atrás. Muchas décadas. La fuente NEA comenta que esta concentración casi médica en la edad y la infertilidad de ambos sirve para establecer un punto de partida innegable. Desde el punto de vista humano, científico y biológico, la concepción era una absoluta imposibilidad. Cualquiera que escuche una afirmación de esa magnitud sobre su propio cuerpo, sabiendo que ha esperado casi un siglo por un hijo, tendría una reacción fuerte. Totalmente. Y la reacción de la matriarca detrás de la lona es profundamente genuina. Ella se ríe. No es una carcajada abierta, sino una risa silenciosa, en su interior. Sí, para sí misma. Después de haber envejecido tanto ella como su esposo, podrían experimentar el placer de concebir y criar un hijo. Es una mezcla fascinante de escepticismo lógico, el peso de incontables decepciones pasadas y un mecanismo de defensa. Un escudo emocional. Para no volver a ilusionarse.
Lo fascinante aquí es cómo la divinidad maneja esa barrera de escepticismo humano. El Señor, que no requiere que las palabras sean pronunciadas en voz alta para conocer los pensamientos, aborda esta risa oculta. Se dirige al esposo y lanza una pregunta retórica que reverbera a través de todas las escrituras. Una pregunta monumental. Él pregunta, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? O, dependiendo de la traducción, ¿hay algo demasiado extraordinario para el Señor? Este interrogante es el verdadero epicentro teológico del relato. Esa pregunta confronta toda nuestra dependencia en la lógica terrenal. Obliga a quien la escucha a decidir si el creador de las leyes biológicas está sujeto a ellas, o si tiene soberanía sobre su propia creación. Y la reacción a eso es súper interesante. La respuesta humana ante esa confrontación divina es casi cómica por lo familiar que resulta. Al verse descubierta en su incredulidad privada, el texto dice que ella tuvo miedo y mintió por reflejo. No me reí, afirma, intentando cubrir su reacción. Tratando de salvarse. Es el clásico momento de pánico humano, cuando la vulnerabilidad queda expuesta ante una autoridad superior. Lo hermoso de este registro es que no censura las fallas de sus protagonistas. No presenta una heroína de fe inquebrantable y perfecta. Muestra la humanidad pura. Muestra a una persona real, asustada, dudando y tratando de salvar las apariencias. La ausencia de condena severa en este intercambio es digna de análisis. El Señor, con una firmeza que no carece de gentileza, simplemente corrige la negación diciendo, no es cierto, te has reído. Es un trato muy directo, desprovisto de ira destructiva. Hay mucha paciencia ahí. Además, la fuente NAA señala un detalle sutil pero importante. A pesar de su duda y su miedo, en sus pensamientos privados, ella sigue refiriéndose a su esposo con profundo respeto, llamándolo mi señor. Sigue habiendo reverencia. Hay una estructura de reverencia en su vida, pero la magnitud de la promesa simplemente sobrepasa su capacidad de creer en ese instante. Este momento establece un principio vital en la teología de estas fuentes. El cumplimiento de las promesas divinas no pende de un hilo esperando que los humanos tengan una fe perfecta e inmaculada. La promesa se sostiene en la fidelidad y el poder inagotable del Creador mismo. Me encanta esa perspectiva. Y bueno, la historia bien podría haber terminado allí, con la reafirmación del milagro inminente, pero la narrativa da un giro drástico. Nos movemos de escenario. Nos movemos de la intimidad de una tienda familiar a los destinos de ciudades enteras. El banquete concluye. Los hombres se levantan y dirigen su mirada hacia el horizonte, específicamente hacia el valle, donde se asientan Sodoma y Gomorra. Hacia el problema. Abraham, manteniendo su rol de anfitrión impecable, camina con ellos para acompañarlos un tramo en su viaje. Y en el camino se nos permite escuchar los pensamientos internos de Dios. Es un momento literario asombroso, donde la deidad tiene un monólogo interno. Un debate consigo mismo. Debatiendo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y decide que no. Decide abrir el telón de sus planes para investigar y someter a juicio a estas metrópolis. Si conectamos esto con el panorama general de la misión de este patriarca, la decisión de revelar este inminente desastre no es en absoluto arbitraria. La Biblia de Estudio NAA nos proporciona la justificación. ¿Por qué lo incluye? Dios reflexiona que Abraham ha sido elegido con un propósito expansivo, convertirse en una nación grande que bendecirá a toda la tierra. Pero, más importante aún, ha sido instruido para que ordene a sus futuras generaciones que guarden el camino del Señor, practicando la justicia y el derecho. Tiene que ser un maestro de justicia. Exacto. Involucrar a un ser humano en un inminente acto de destrucción masiva tiene un fin pedagógico. El juicio sobre Sodoma no será un evento aislado, sino una lección monumental sobre las consecuencias de la depravación y la rectitud de la justicia divina. El líder de esta futura nación necesita presenciar la anatomía del juicio de Dios. Es una analogía fascinante. Se asemeja a una especie de pasantía ejecutiva de alto nivel sobre la gestión moral del universo. Dios comparte que el clamor de las víctimas de estas ciudades ha subido hasta el cielo debido a la extrema gravedad de sus crímenes. Un clamor muy fuerte. Y entonces, el texto utiliza una frase que resulta muy curiosa desde la perspectiva humana. Dios dice, «Descenderé y veré si han consumado su obra según el clamor que ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré». Esa frase específica ha sido objeto de mucho debate teológico, pero la fuente NA la aclara de manera brillante al introducir el concepto de lenguaje antropomorfo. Es un término clave.
Para definirlo de manera sencilla, el lenguaje antropomorfo ocurre cuando la Biblia atribuye acciones físicas, emociones o limitaciones humanas a Dios. Esto es para que la mente finita del ser humano pueda comprender conceptos espirituales insondables. Ya veo. Cuando el texto dice «descenderé y veré», no significa que la deidad tenga un conocimiento geográficamente limitado, requiriendo un viaje físico desde las nubes para investigar porque su visión no alcanza a ver a través de los techos. Entendido. Entonces, no es una limitación de conocimiento omnisciente, sino una forma de comunicar un proceso. Exactamente. La nota de estudio enfatiza que esta figura retórica representa un examen legal meticuloso de la evidencia empírica. Como un tribunal. A diferencia de las deidades caprichosas, volátiles e impulsivas comunes en los mitos de las culturas antiguas del Medio Oriente, el Dios presentado aquí se somete a sí mismo al debido proceso. Se muestra como un juez investigador que agota todas las instancias probatorias antes de emitir un veredicto destructivo. Es un contraste brutal con los otros dioses de la época. La lección para quien observa es que la justicia divina nunca es precipitada, ni basada en rumores. Es deliberada, comprobada e irrefutable. Aquí es donde se pone realmente interesante. Los otros dos visitantes, los mensajeros celestiales, continúan su descenso hacia el valle, hacia su misión de reconocimiento en Sodoma. Pero el patriarca toma una decisión que altera la historia. Una decisión muy valiente. En lugar de asentir pasivamente ante la revelación del juez del universo y regresar a la seguridad de su tienda, él se queda de pie. Y luego da un paso adelante. Se acerca a la deidad y comienza a hablar en favor de una ciudad conocida por su crueldad. Inicia lo que solo puede describirse como la negociación más audaz jamás registrada. Antes de analizar la mecánica de esa negociación, es indispensable revelar la motivación profunda que impulsa este atrevimiento. El por qué lo hace. Aunque en este tenso diálogo no se pronuncia ni una sola vez un nombre específico, tanto la Biblia Holman como la NAA nos proporcionan el contexto relacional. Lot, el sobrino del patriarca, se había mudado con su familia y residía dentro de los muros de Sodoma. Estaba justo en la zona celo. Por lo tanto, esta intercesión no es un mero ejercicio filosófico sobre la ética de la retribución masiva. La urgencia, la desesperación velada y la persistencia de esta defensa están profundamente enraizadas en el amor familiar. El rostro de su sobrino es el motor detrás de este regateo diplomático. Sabiendo que la vida de su propia sangre está en juego, la estrategia argumentativa que emplea es una verdadera obra maestra de la retórica. Él no pide misericordia basándose en la ignorancia de la ciudad. No, porque sabían lo que hacían. Ni intenta excusar la corrupción que allí existe. Lanza una pregunta que camina por la fina línea entre la reverencia profunda y el desafío intelectual. Él dice, ¿destruirás también al justo con el impío? Una pregunta tremenda. Es decir, le pregunta directamente al Creador si planea ser el tipo de juez que aplica daño colateral, y remata con una apelación directa al carácter inmutable del Creador. Lejos de ti hacer tal cosa. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Ese argumento es brillante, porque establece un principio legal y moral inquebrantable. El intercesor afirma que aplicar un castigo ciego e indiscriminado sería fundamentalmente inconsistente con la naturaleza de una deidad perfecta. No se puede barrer a los inocentes junto con los culpables en una redada cósmica. Sería injusto. La fuente NAS subraya que esta audaz postura es la respuesta calculada a la revelación previa de Dios. Dado que el propósito de compartir el plan era enseñar sobre justicia, el discípulo usa esa misma justicia como base de su petición. Pone a la integridad moral del juez supremo como la garantía de la salvación de la ciudad. Y habiendo establecido esa regla base de que los justos no pueden perecer con los malvados, comienza la famosa cuenta regresiva. Es una escena de alta tensión. El mortal lanza el primer número. A ver, ¿y si resulta que hay 50 personas justas en toda la ciudad? ¿Realmente destruirás el lugar y no perdonarás a toda la población por amor a esos 50? La respuesta es inmediata. La respuesta divina es afirmativa. Por 50 justos perdonaré todo el lugar. Cualquiera pensaría que el alivio invadiría al intercesor y se marcharía. Pero él conoce la reputación de esa ciudad. Sabe que 50 es una cuota estadísticamente improbable en un lugar tan corrompido.
Así que traga saliva y vuelve a presionar. Y es en esta presión progresiva donde reside la tensión dramática del texto. La Biblia Hullman resalta la asombrosa dualidad en la actitud del patriarca. Él empuja los límites, sí, pero lo hace envuelto en una extrema autoconciencia de su propia fragilidad. Con mucho cuidado. Antes de bajar el número dice, «He aquí, ahora me atrevo a hablar al Señor, aunque soy polvo y ceniza». Es el reconocimiento más crudo de la mortalidad humana frente al poder que sostiene el universo. Pero esa conciencia de ser apenas polvo no paraliza su empatía. Al contrario, le da la plataforma de humildad necesaria para seguir pidiendo. El descenso de los números es agónico. De 50 justos baja a 45. El Creador accede, no la destruiré por amor a los 45. El patriarca, sintiendo el peso de cada reducción, vuelve a intervenir. Sigue bajando. ¿Y si solo se encuentran 40? Concedido. 30. Concedido. El sudor de la tensión debe haber sido evidente. Imagínense el coraje necesario para pedirle al soberano del universo que reconsidere sus términos 5 veces consecutivas. Baja a 20. La audacia es increíble. Y finalmente, con una disculpa implorando que la paciencia divina no se agote, llega a la cifra final. 10. Y si se hallan allí 10... El resultado final de este audaz y repetitivo regateo revela una faceta de lo sagrado que contrasta la idea popular de una deidad iracunda del Antiguo Testamento. La disposición a ceder terreno ante la petición de un humano compasivo es extraordinaria. Por el simple peso moral de 10 individuos justos, Dios está dispuesto a suspender el veredicto de aniquilación sobre una metrópolis entera plagada de maldad histórica. Es una proporción increíble. La misericordia se magnifica de manera desproporcionada en comparación con el número de personas requeridas para invocarla. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico y filosófico para quien se sumerge en estas lecturas hoy en día? Este antiguo texto funciona como un espejo incómodo, pero revelador sobre nuestra propia capacidad de abogar por otros. Cuestiona nuestra propia compasión. Plantea cuestionamientos profundos sobre el equilibrio entre aceptar la realidad y tener la tenacidad de luchar por un mejor desenlace. La historia desafía al lector a evaluar su propia empatía. Existe la disposición para pararse en la brecha, reconociendo las propias limitaciones de ser polvo y ceniza, pero poseyendo al mismo tiempo una compasión tan persistente e indomable que se atreve a interceder incansablemente por el bienestar, la seguridad y el rescate de aquellos que caminan hacia el desastre. Esto plantea una pregunta importante y, para dejar un último pensamiento provocativo resonando, quiero dirigir la atención al mismísimo final de esta negociación, apoyándome en una observación muy incisiva de la Biblia Hullman. Cuando la intensa cuenta regresiva termina en el número 10 y la concesión final es otorgada, el texto cierra la escena de manera abrupta. Se corta de repente. Simplemente informa que el Señor se fue cuando terminó de hablar, y que el anciano patriarca regresó a su lugar en el campamento. La nota de estudio enfatiza que los pensamientos subsiguientes y el destino inmediato de Dios continúan siendo una parte misteriosa y no revelada de la narrativa. Pero el vacío que queda entre las líneas nos obliga a preguntarnos, ¿por qué cesó la petición humana precisamente en ese número? ¿Qué sucede en la economía espiritual cuando el ser humano decide, por voluntad propia, dejar de pedir? Es un silencio lleno de posibilidades. Exactamente. Se detuvo la intercesión en 10 porque el patriarca sintió el terror repentino de haber estirado la liga de la paciencia cósmica hasta su punto de ruptura. ¿O acaso se detuvo simplemente porque su mente analítica hizo un cálculo logístico y asumió erróneamente que, sumando a su sobrino Lot, la esposa de éste, sus hijas y los posibles yernos, sin duda alguna lograrían reunir al menos 10 personas justas en esa ciudad condenada? Hizo la matemática y pensó que era suficiente. Tales. Nos hace cuestionar los topes artificiales que nosotros mismos imponemos al solicitar gracia, ayuda o intervención en situaciones críticas. Obliga a reflexionar si, en múltiples ocasiones de la experiencia humana, el verdadero límite para presenciar una misericordia transformadora y expansiva no radica en una supuesta falta de disposición por parte de lo divino,
sino en el punto arbitrario y cobarde donde el ser humano decide que ya ha pedido demasiado y guarda silencio. Esa noción de que a menudo somos los arquitectos de los límites de la gracia que experimentamos es profundamente desestabilizadora y brillante a la vez. Es el tipo de reflexión que persiste mucho después de que se apaga el sonido. Con esa idea flotando en el aire, agradecemos profundamente el tiempo dedicado a explorar estas antiguas pero inmensamente vigentes hojas de la historia. Esperamos que esta exploración haya sido tan estimulante y enriquecedora para nuestra audiencia como lo fue el proceso de sumergirnos en ella y desempacar cada uno de sus intrincados detalles. Que Dios bendiga a todos los oyentes.